Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Caos total en Pau. Una caída múltiple partió el pelotón a 4 kilómetros de meta y mientras medio Tour de Francia se iba al suelo, Jonas Vingegaard perdía los nervios en plena carretera. Un problema mecánico le hizo estallar delante de las cámaras, gritándole al operador que le dejara en paz. El rival directo de Pogačar mostrando fisuras justo 24 horas antes del Tourmalet. Y en medio de ese caos, Isaac del Toro resistió con inteligencia, esquivó lo peor y sigue por delante de Ayuso y de Seixas en la clasificación general. Quédate hasta el final porque te voy a contar todo lo que pasó hoy en Pau, kilómetro a kilómetro, y por qué el nerviosismo de Vingegaard puede ser la primera grieta antes de la batalla más brutal de toda la semana. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Antes de entrar en la carrera, hay que situar la etapa. La Nemesán a Pau, 158,3 kilómetros, prácticamente llana, con una sola dificultad categorizada, la Côte de Valeix, a 27 kilómetros de meta. Un día pensado para que los velocistas se jueguen la victoria y para que los favoritos de la general se dejen llevar y lleguen frescos al Tourmalet mañana. Este tipo de etapas siempre esconden nervios porque nadie quiere perder tiempo antes de la montaña de verdad, y sin embargo, la tensión se acumula en cada curva, en cada intento de posicionamiento, en cada metro de un pelotón enorme que corre pegado a más de 40 kilómetros por hora. Vamos a la carrera. Desde el primer kilómetro, Baptiste Weistrofer, del Lotto Intermarché, se lanzó en solitario y nadie más le acompañó. El francés aguantó él solo durante más de 140 kilómetros, llegando a tener una ventaja de casi 3 minutos y medio sobre el pelotón. Una fuga heroica, de las que se recuerdan, con el aficionado local disfrutando de su momento bajo el sol de los Pirineos y hablando a los medios sobre las ganas de mostrarse en su propio país durante esta edición del Tour. A 43 kilómetros de meta, se llevó los 25 puntos del sprint intermedio en Vic en Bigorre, premio justo a su esfuerzo. Pero el pelotón, con Uno X Mobility defendiendo el maillot amarillo de Thorstein Tren, nunca le dejó una ventaja demasiado cómoda. Siempre atentos, siempre calculando el margen exacto para poder cazarle antes del final. A 27 kilómetros de meta, en la subida a la Côte de Valeix, Weistrofer conservaba apenas 56 segundos sobre un pelotón ya perfectamente organizado para la volata. La subida, de apenas 1 kilómetro pero con un 8,8% de pendiente media, sirvió para tensar todavía más el ambiente antes del tramo final. A 23 kilómetros, surgió un intento de Fred Wright, Valentín Paret-Peintre y Kasper Asgreen, que se lanzaron a por el fugado buscando el milagro, pero el pelotón cerró el hueco sin mayores problemas gracias al trabajo conjunto de los equipos de los velocistas. A 7 kilómetros de meta, el pelotón cazó definitivamente a Weistrofer, que se llevó a casa el premio a la combatividad tras una aventura que va a quedar en la memoria de esta edición del Tour. Y entonces, a 4 kilómetros de meta, llegó el momento que cambió el tono de toda la etapa. Una caída múltiple en una curva a la derecha tiró al suelo a varios corredores, 3 de Caja Rural Seguros RGA y 3 de Soudal Quick Step. Alex Molenaar fue el que se llevó el golpe más fuerte y recibió atención médica sobre el asfalto antes de poder reincorporarse a la carrera. El pelotón se partió en el acto, con nervios y tensión acumulada tras más de 150 kilómetros de carrera. Mats Pedersen se quedó fuera del grupo principal, perdiendo la opción de pelear por la victoria de etapa. Y el propio Thorstein Tren, el maillot amarillo, también quedó atrás, sorprendido por el corte cuando su propio equipo tiraba en cabeza tratando de proteger su posición. UAE fue de los pocos equipos que gestionó bien el peligro. Isaac del Toro y Pogačar, colocados con inteligencia en el pelotón tras días de aprendizaje sobre dónde hay que estar en los momentos de máxima tensión, esquivaron lo peor del susto y quedaron justo detrás del grupo de cabeza, junto a Seixas y Evenepoel, llegando con 14 segundos de desventaja sobre el ganador de etapa. Nada grave, pero suficiente para que la clasificación general se moviera un poco de cara a mañana. Y aquí está el detalle que nadie está contando bien. Minutos antes de esa caída, mientras rodaba tranquilo en mitad del pelotón,
pelotón, Jonas Vingegaard sufrió un problema mecánico en su bicicleta. Y cuando la cámara de televisión le enfocó, captando ese momento de tensión, el danés se molestó visiblemente y le pidió al operador que pasara de largo, que no quería salir en ese instante. Un gesto pequeño, pero revelador. El principal rival de Pogačar, mostrando nervios que normalmente no enseña en público, justo 24 horas antes de la montaña más dura de toda la semana, en un día donde en teoría no había nada que temer. Con todo resuelto en el pelotón, la volata final en Po fue para Olav Koy, de Decathlon CMA-CGM, que se impuso con autoridad por delante de Max Canter y Tim Merlier. Una victoria limpia y merecida para el neerlandés, que llevaba varios días esperando su oportunidad y supo colocarse en el momento exacto tras el caos de la caída para llevarse el triunfo en las calles de Po. ¿Creéis que el problema mecánico y el enfado de Vingegaard son una señal real de nerviosismo antes del Tourmalet? Déjamelo en los comentarios. Y ahora, la clasificación general de cara a la gran cita de mañana. Isaac del Toro resiste el caos de la semana y se mantiene sólido en la parte alta de la general, con diferencias mínimas respecto a los favoritos que se pueden borrar en un solo kilómetro de subida cuando la montaña se pone exigente de verdad. Y lo más importante, Isaac sigue por delante de Juan Ayuso y de Paul Seixas, dos de los nombres que más se han mencionado esta semana como rivales directos por el podio de París. Ayuso, que llegó al Tour hablando de ganar la carrera, sigue detrás de Isaac en la general después de 5 etapas. Seixas, presentado por toda Francia como el gran candidato de la casa, también queda por detrás del mexicano. Dos corredores con más presión mediática, más expectativas, y de momento, peor posición que un gregario que llegó diciendo que iba a trabajar para Pogačar. Y eso, en un Tour donde las diferencias son mínimas y cualquier segundo cuenta, es exactamente el tipo de detalle que puede marcar la diferencia en las próximas semanas de montaña. Y hay algo más que hay que subrayar hoy. Isaac del Toro llega a la víspera del Tourmalet sin haber gastado una sola caloría de más en toda la semana. Guardó en la crono, guardó en Fox, guardó hoy en Po esquivando el caos de la caída con inteligencia y colocación. 4 etapas de gestión perfecta, sin errores, sin sustos innecesarios, sin gastar energía donde no la necesitaba. Y justo cuando llega el momento más exigente de los primeros días de carrera, Isaac aparece con las piernas intactas, mientras Vingegaard muestra el primer signo público de tensión que hemos visto en todo el Tour de Francia. ¿Creéis que Isaac del Toro puede acabar por delante de Ayuso y Seixas en la clasificación final de este Tour de Francia? Déjamelo en los comentarios. Mañana la etapa 6, Po a Gavarnie-Jedre, 186,2 kilómetros con el Col d'Aspan, el Col du Tourmalet y el final en el Cirque de Gavarnie, un escenario donde el Tour de Francia nunca ha llegado antes en toda su historia. El Tourmalet es la montaña más mítica de todos los Pirineos, 2.115 metros de altura, 17 kilómetros de ascensión, el puerto que ha decidido más Tours de Francia que ningún otro en el mundo, desde las gestas de Bahamontes hasta los duelos más recientes de la era moderna. Y el Cirque de Gavarnie es una de las formaciones naturales más espectaculares del planeta, un anfiteatro de roca de 1.400 metros de altura donde el ciclismo va a escribir historia por primera vez, con una ascensión final de 18,7 kilómetros que va a poner a prueba a cada favorito de esta carrera. Isaac del Toro llega a esa cita con las piernas frescas, con la confianza de haber ganado ya una etapa esta semana, con una posición sólida en la general por delante de Ayuso y Seixas, y con un rival directo de Pogačar que hoy mostró grietas en público delante de las cámaras de todo el mundo. Vingegaard llega con nervios visibles el día antes de la prueba más dura de todas, mientras Pogačar llega tranquilo, con su equipo intacto y con Isaac como la mejor arma posible para lo que se viene. El pelotón entero sabe lo que se juega mañana, y todo apunta a que esta primera semana del Tour de Francia 2026, que ya nos ha dado dobletes, victorias históricas y ahora nervios en directo, va a tener su capítulo más importante en las próximas 24 horas. Porque el Tourmalet no perdona. En este puerto se han decidido tours enteros con un solo ataque bien colocado, con una sola grieta psicológica aprovechada en el momento justo, y con Isaac fresco tras 4 días de gestión perfecta, con Vingegaard tocado tras el nerviosismo de hoy y con Pogačar buscando ampliar su ventaja en la general antes de que lleguen los Alpes. Mañana puede ser el día donde toda esta primera semana de paciencia y energía guardada explote de golpe en la montaña más legendaria de Francia. ¿Creéis que Vingegaard llega tocado al Tourmalet después de lo de hoy? ¿O es solo un mal momento sin importancia? Déjamelo en comentarios y vamos todos a apoyar al Torito aquí abajo. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene mañana. Nos vemos en el Tourmalet.